Amigos del Círculo Magenta, estamos hoy aquí con Alejandro Fuentes, Hola, Ramón, director de Magenta, y con Bernard Buntru, también editor de Magenta. Y bueno, pues el día de hoy, el arranque obligado son pues estas sotanas bajo el fuego. Este caso tan lamentable de los dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua que fueron victimados por un personaje que, de acuerdo, de apodo El Chueco, que de acuerdo al presidente, pues debió haber sido detenido desde 2018. Cosa que me parece muy correcto que el presidente siga yéndose al pasado. Lo que pasa es que el pasado lo está alcanzando, porque si de 2018 tenía que haber sido detenido, ¿qué pasó en 2019, 2020 y 2021? ¿Por qué siguió el Chueco suelto? Aquí hay algo chueco. Sí. Y segunda, ¿de qué estamos hablando en un país donde, como lo decíamos hoy en el análisis de Magenta, pues hay 34 sacerdotes y clérigos victimados por el crimen en los últimos 9 años, Sí. de los cuales son 27 del sexenio del presidente Peña Nieto y 7 en lo que va de este sexenio. Yo solamente quiero poner sobre la mesa el hecho de que no que haya diferenciación de clérigos. Sin embargo, la comunidad jesuítica es una comunidad muy fuerte, poderosamente, intelectualmente, con muchas bifurcaciones nacionales e internacionales. Y lo más importante, hoy cuentan nada más y nada menos con su santidad el Papa Juan Francisco, Sí. En el Vaticano. Y pues el Papa Francisco, la reacción inmediata fue: ¿cuántos crímenes suceden en México? A ver, una cuestión bastante fuerte para un presidente López Obrador que procura no meterse con las religiones y respeta mucho todo lo que tenga que ver con religiones. Yo creo, pienso, lo veo venir, que esto va a ser un quiebre importante en la relación del gobierno de la Cuarta Transformación con la Iglesia. ¿Por qué? Porque ya salió abiertamente la Congregación de Jesús a decir dos frases que son cruciales. Uno, admitamos que estamos en un estado fallido. Y segunda, estamos viviendo la ley de la selva. Y eso, pues eso es muy, muy fuerte, es muy serio, viniendo de quien viene, de una comunidad intelectualmente poderosa que tiene centros de educación como la Ibero, como el Patria, como el ITESO de Guadalajara. ¿Qué dices de esto, Alejandro? Lamentable lo que sucede, no porque unas vidas valgan más que otras, pero el presidente siempre se ha jactado que conoce y ha recorrido los pueblos y conoce el país. Los jesuitas, la tradición que tienen en México de estar cerca de las comunidades, cerca de los pobres, pero también cerca de la intelectualidad, le da un peso específico a este asesinato muy, muy, muy fuerte. Lamentable la reacción del presidente cuando dice, ya ven, el Papa me da la razón cuando dice que la violencia no se combate con violencia, ¿no? La verdad es que es un argumento que cada vez cobra menos sentido y cada vez no se entiende por lo incompleto y lo simplón del argumento. Y lo más importante, la falta de resultados. Así es, porque dices, es cierto, la violencia no se combate con violencia, pero ese argumento es incompleto, porque para que no haya violencia no basta atacar, como dicen los seguidores de la 4T, las causas de la violencia, que es la pobreza y la desigualdad. No basta con eso. Hay que hacer respetar un Estado de Derecho y eso es responsabilidad del presidente y de su gobierno. Y al decir que la violencia no se ataca con violencia, es totalmente incompleto porque está dejando de lado la otra mitad. Claro. Que es, ¿dónde está el Estado de Derecho? ¿Dónde está? ¿Por qué vemos cada vez más estas imágenes de los criminales tomando plazas, pateando a los militares, amenazando a los empresarios, a los ciudadanos comunes y corrientes, cobrando piso, tomando casetas, cobrando piso? Y el argumento del mismo presidente es ese: no, nosotros no nos vamos a meter con la violencia. A ver, ¿de qué estamos hablando? Está bien, no estamos en guerra como en el sexenio de Felipe Calderón, pero eso no quiere decir que no esté allá afuera vigilando lo que pasa en las calles. Y eso
el hecho de que el Papa lo haya señalado al mismo presidente AMLOV, ¿sí? Creo que es algo que le está doliendo mucho al presidente y creo que es algo que se le puede salir de las manos. ¿Verdad? Pues yo creo que es inevitablemente tocar el tema de la famosa estrategia, ¿no? Y se había vuelto ya como un cliché decir, pues no hay estrategia, no hay estrategia. Y bueno, aquí lo que pasa es que sí hay una estrategia. La estrategia es continuar con el mismo proceso de militarización, de utilizar el ejército como policías a lo largo y ancho del territorio, sin evidencia de que esto tenga resultados positivos. Entonces, si bien es verdad que tal vez la violencia no se combate con violencia, bueno, entonces ¿con qué se combate? Con mayor Estado de Derecho, como bien lo mencionas, Alex, y con una reformación de las policías a nivel federal, estatal y local. Y esas dos cosas no las hemos visto. Tan no las hemos visto que apenas ayer el propio presidente le lanzó un dardo al Poder Judicial diciendo, pues no se ha logrado reformar el sistema de procuración de justicia. Entonces, él mismo admite que el sistema de procuración de justicia y el Poder Judicial no se han reformado como debieran de. Entonces, si esto no avanza, podremos desplegar 100,000 soldados por el país, pero como ya se ha hecho en toda una década, sin lograr resultados. Y esto, a final de cuentas, se le va a volver al presidente. Y creo que hay una historia lamentable que creo que va a echar raíz en el imaginario mexicano, porque se dio a conocer que el mismo sacerdote, uno de los sacerdotes que fue ultimado, bautizó al Chueco. ¿Sí? Cosa curiosa. Y además, sumándole este drama, se supone que esta asesinato se da después de un partido de béisbol que estaban jugando la población. Con un equipo que era patrocinado por el Chueco y que no les gustó que hayan perdido. Y que fueron a buscar a una de las personas y los sacerdotes lo trataron de resguardar en la iglesia. Claro. ¿Sí? Y no solamente lo resguardaron, sino que finalmente al defender la vida de esta persona llegan los sicarios y los matan y se llevan los cuerpos. Además se los llevan. Es decir, la historia completa que cuenta este caso, ser jesuitas, bautizados, si es verdad, eso es un drama súper intenso. Es una historia que va a calar. Y hay un agravante más, Alex. El Chueco presumiblemente formaba parte de un grupo armado que se denominan los Salazar, que son como, si los Zetas eran el brazo armado del cártel del Golfo, bueno, los Salazar son el brazo armado del cártel de Sinaloa en esta región de Chihuahua. Un gobierno que está siendo acusado de proteger al cártel de Sinaloa, resulta que uno de sus apéndices es el que ultima a los jesuitas. Así es. Mira, yo creo que hay una cosa que no se puede soslayar, y es el hecho de que diga lo que diga el presidente, dé el discurso que dé, se tome el tiempo que quiera en sus mañaneras para tratar de convencer a México del abrazos, no balazos, la realidad es apabullante. 121,000 homicidios en 3 años, ya superando el total de lo que se dio en lo que solemos llamar o solíamos llamar, porque ya va a ser superado, sexenio rojo o sexenio sangriento de Felipe Calderón. Pues hombre, imagínate qué no le resonará dentro de su cabeza al presidente el estar siempre repitiendo que los tiempos pasados fueron peores y que actualmente estamos mejor, y siempre está rastreando con todos los elementos que quiera a Felipe Calderón, y ahora sin un García Luna, por lo menos no uno visible, claro, porque sí los hay, claro, y algún día hablaremos de ellos, de los que negocian desde la 4T con los criminales. Hoy tengamos la respuesta a esa política de abrazos y no balazos sea duplicar, si bien nos va, el número de muertos en el sexenio, que es hacia donde vamos. Entonces, ¿con qué justifica el presidente esto? ¿Con qué justifica el presidente el que, como dice Bernard, un personaje que él mismo dice que debió haberse detenido desde el 2018, él le pone la fecha, no se la pone nadie más, en su mañanera? Sí. Bueno, ¿qué pasó en esos primeros 3 años del gobierno de la 4T? Para que nadie detuviera al Chueco, sabiendo que el Chueco andaba chueco. Si lo hubieran detenido, no hubiéramos tenido esta tragedia. Y como bien lo dijiste ahorita,
no es que unas vidas valgan más o menos, simplemente es, en el momento en que este tipo de actos trastocan y llegan, uno, a personajes clave de la clase política, empresarial o líderes sociales, y más aún cuando llega con seres como los jesuitas o cualquier otro sacerdote que están ahí para buscar el bienestar de la población. ¿Qué hicieron esos personajes para que el chueco los victimara? ¿De qué tamaño es la enfermedad que hay ahorita social para que esto ocurra y ya se vaya haciendo pan nuestro de cada día? Comentábamos hoy en la mañana, tú y yo, del asunto de la llegada de 50 elementos. Sí, elementos del Cártel Jalisco Nueva Generación a un pueblo cerca de la frontera con Michoacán y Jalisco, de Mazamitla, y de un despliegue también de una operación propagandística, porque llegan ellos y se graban y dicen, ya llegamos y no nos vamos, y este es un reflejo de lo que está pasando en muchas otras regiones del país. A ver, el que la Congregación de Jesús diga abiertamente, no estamos interpretando. No. Vivimos en un estado fallido, no es una declaración cualquiera, menos viniendo de esa congregación. Y que diga, estamos en la ley de la selva, donde impera la ley del más fuerte, es tremendo, porque eso tiene un alcance mundial importante. Claro, porque es una realidad, Ramón. O sea, el presidente de la 4T está enfocado en generar estos programas para ayudar a los jóvenes y a los más desprotegidos. Pero ¿qué pasa con estos sicarios o con estos grupos que pues no van a voltearse al bien con un apoyo que les dé el gobierno o con una tierra o con semillas o con educación? Es gente que ya tiene una carrera en el crimen organizado. Claro. Es decir, entonces esa parte pues no se encuentra por dónde. Vemos a una secretaria de Seguridad Pública totalmente ausente, vemos a unos militares como contratistas, constructores y gerentes de obra, ¿sí? Y aparte, y ya hemos visto voces de la parte militar donde no aguantan la humillación de la que está siendo objeto la milicia en este país. Bueno, lo que también comentábamos, este desfase en el evento donde estuvo el presidente y estuvo el general secretario sobre... Ayer anunciaron básicamente el arranque de una comisión de la verdad en la cual el objetivo primordial es lograr justicia para las víctimas de abusos por parte de las Fuerzas Armadas de México a lo largo de la historia, a lo largo del último siglo, bajo la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador al ejército de que transparenten todos sus documentos, todos sus archivos, abran incluso sus instalaciones físicas para que los integrantes de esta comisión puedan acceder e investigar y aclarar todo esto. Y durante el evento, el general secretario Luis Crescencio Sandoval anunció que ya se habían desclasificado 1,600 carpetas del archivo del ejército, pero omitió el hecho de que estas 1,600 carpetas habían sido transparentadas por el gobierno de Vicente Fox hace 20 años. O sea, el propio ejército mexicano ha desobedecido las órdenes de su comandante supremo, Andrés Manuel López Obrador, de que transparenten todos estos archivos. ¿Y qué me dices de la afrenta que dice el general secretario de colocar un muro, ¿sí? En ese acto, un acto que era exactamente lo contrario, un muro para... Un muro para honrar a los militares que han sido, en sus palabras, injustamente juzgados por formar parte de estos casos de abusos, porque, en sus palabras, ellos solamente cumplían órdenes. Y bueno, esto es no inaudito. Solamente la carga que tiene esta declaración, sino que lo haya hecho frente a las familias de las víctimas de desaparecidos. Así es. Es básicamente una señal de envalentonamiento de los militares, los cuales pues están dando señales de que, así como que muy abiertos, no parece que vayan a ser. Yo creo que el presidente, incuestionablemente, está más que equivocado, y así como extendió a los desposeídos, tercera edad, a los ninis, sus credenciales del bienestar, yo creo que les extendió a los criminales de los cárteles una credencial que se llama impunidad. Y con esa credencial navegan en donde sea. ¿Por qué? Pues porque ¿dónde están los capos que han detenido en ese sexenio? Vamos haciendo listas de cuántos detuvo el sexenio de Peña Nieto, cuántas el de Calderón
y cuántas el de Fox, porque Claro. así se haya sido la fiesta del chivo para el Chapo Guzmán Sí. en los sexenios de Fox y mucho más en el de Calderón, pues también es cierto que ahorita en esta, totalmente para ellos es el país, es luz verde en todos lados y los jesuitas están poniendo el dedo en la llaga. Esto es la ley de la selva, aquí estamos en un estado fallido. Y esa declaración, yo creo que por el nivel de los que lo están declarando, va a abonar muchísimo a toda esta narrativa de que el gobierno de la Cuarta Transformación está convertido en el brazo armado del crimen organizado. Ya no es una cuestión de incompetencia, ya es una complicidad. Recordemos nada más que México era un país antes del asesinato del cardenal Posadas y era otro país Así después. es. Bueno, No estamos hablando de un cardenal, pero sí estamos hablando de un grupo muy poderoso dentro de la curia católica, dentro de las religiones en este mundo. Entonces creo que va a haber efectos bien importantes. muy bien. Pues dejamos aquí el punto porque va a haber mucho de qué hablar en los próximos días. Así es. Sin ninguna duda.